Quiero rogarle que mantenga su Biblia abierta en la porción de la palabra del Señor, la cual se le dio lectura en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. El título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de Marcos 4, 35 al 41 es Cuando nos falla la fe. Cuando nos falla la fe. Ese es el título que le he dado a lo que quiero compartir con ustedes en vista de la porción a la que hemos dado lectura en Marcos 4, 35 al 41. Todos, dígale al que está al lado suyo, todos, pero dígaselo sin miedo, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe se tambalea. ¿Qué le sucede a nuestra fe? Se tambalea. Todos, no hay nadie sobre la faz de esta tierra que pueda decir que no ha experimentado algo semejante. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe se estremece, se tambalea. Situaciones imprevistas. ¿Qué clase de situaciones? Imprevistas. No lo veíamos venir, mas sin embargo vino. Pruebas intensas o temores profundos. ¿Qué clase de temores? Profundos. Pueden hacernos sentir que la confianza en Dios se nos escapa. Llega un momento en el cual sentimos que ya no podemos confiar en Dios. ¿Saben qué, mis amados hermanos? No estamos solos. No estamos solos. Díganle que está al lado suyo, no estamos solos. No estamos solos en esta experiencia. Aún los discípulos de Jesús, quienes caminaban con Él cada día, enfrentaron momentos donde su fe les falló. ¿Qué les sucedió a la fe de los discípulos? Les falló. La gran pregunta es, ¿qué hacemos cuando nuestra fe desfallece? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe desfallece? ¿Qué hacemos usted y yo en ese momento cuando flaquea nuestra fe, cuando nos invade el desánimo, cuando se apodera de nosotros la duda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando estamos desanimados, desalentados? No queremos abrir la palabra de Dios, no queremos abrir la Biblia, no queremos leerla, no queremos hablar con Dios y mucho menos queremos congregarnos. ¿Qué hacemos cuando nuestra fe desfallece? ¿Qué hace usted, mi hermano? ¿Qué hace usted, mi hermana, en ese momento en el cual a usted no le interesa saber de Dios? ¿Qué hacemos en ese momento en el cual la tormenta azota violentamente? La historia del Señor calmando la tempestad nos enseña poderosas lecciones. ¿Qué clase de lecciones? Poderosas. Estas lecciones son poderosas. Estas lecciones son transformadoras. ¿Cómo son estas lecciones? Transformadoras. ¿Cómo son estas lecciones? Transformadoras. Y esta historia, la historia del Señor calmando la tempestad, nos enseña poderosas lecciones sobre cómo Dios trata con nuestro temor y nuestra poca fe. ¿Sí? Dios nos va a llevar a través de esos momentos de miedo. Dios nos va a llevar a través de esos momentos en los cuales nuestra fe es escasa. Él se va a encontrar con nosotros. ¿Qué va a hacer Él? Se va a encontrar con nosotros. Aprendamos juntos a responder correctamente cuando nos falla la fe. ¿De qué manera debemos de responder? Correctamente. Veamos primero cómo el temor se apodera de nosotros cuando la fe flaquea. Primero, cuando la fe falla,
Cuando la fe falla, tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios. Cuando la fe nos falla, tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios. Ponga sus ojos en su Biblia. Fíjese bien lo que leemos en el verso 40, Marcos 4:40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús enfrenta a sus discípulos no sermoneándolos, no les da un discurso, los enfrenta con una pregunta. ¿Cómo los enfrenta? Con una pregunta. Esta es una pregunta doble. Él los enfrenta con una pregunta. Los discípulos obedecieron a Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron a Jesús y subieron a la barca para cruzar al otro lado. Sin embargo, cuando la tormenta vino, su temor sobrepasó su obediencia. ¿Qué sobrepasó la obediencia de los discípulos? El temor. El miedo los paralizó al punto de cuestionar si a Jesús le importaba su bienestar. Cuando la fe nos falla, mis amados hermanos, tememos obedecer. Retrocedemos. Dudamos de la bondad y del cuidado de Dios. ¿De qué dudamos? De la bondad y del cuidado de Dios. ¿De qué dudamos? Empezamos a pensar que cumplir la voluntad de Dios es demasiado riesgoso e incluso inútil. ¿Te has sentido así? Obedecer a Dios, mis amados hermanos, nunca es un error. Obedecer a Dios nunca es un error. Dígale que está al lado suyo, nunca es un error. Obedecer a Dios nunca es un error, aunque las circunstancias parezcan difíciles. Por más difícil que sea la situación por la cual estás atravesando, obedecer a Dios nunca va a ser un error. Obedecer a Dios no es algo que nosotros podamos mirar hacia atrás y decir, estoy mal porque obedecí a Dios. Me va mal porque obedecí a Dios. Jamás. Jamás podremos exclamar algo así. Por más difícil que sea tu situación familiar, tu situación en el trabajo, tu situación económica, tu situación emocional, tu situación espiritual, por más difícil que sea, si obedeces a Dios, puedes tener por garantía que vas a experimentar su paz. ¿Que vas a experimentar? Escuche bien, Jesús nunca prometió un viaje sin tormentas a sus discípulos. Jesús no les dijo, móntense en la barca, crucemos el mar hasta el otro lado, que no va a pasar nada. Esa no es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Lo único que Jesús ha prometido a sus discípulos y nos ha prometido a cada uno de nosotros es su presencia en medio de las tormentas. Jesús nunca promete un viaje sin tormentas, pero sí su presencia en medio de ellas. Este miedo se agrava aún más cuando olvidamos. Y repito esa palabra porque muchos de nosotros olvidamos. ¿Qué nos sucede? Olvidamos. Y olvidamos con facilidad. Olvidamos más rápido de lo que verdaderamente deberíamos
de olvidar. Y el miedo se agrava, se acentúa cuando olvidamos lo que Dios ha prometido. Cuando olvidamos las promesas de Dios, comenzamos a temer. Cuando olvidamos las promesas de Dios, comenzamos a temer. ¿Qué sucede cuando olvidamos las promesas de Dios? Comenzamos a temer. Ese es nuestro segundo punto. Esa es nuestra segunda lección. Cuando olvidamos las promesas de Dios, comenzamos a temer. Ponga su mirada en Marcos 4:35. Leemos así: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces no hemos pasado por Marcos 4:35? ¿Cuántas veces hemos leído esa frase dicha por Jesús? Pasemos al otro lado. Creo que más de lo que nosotros podamos recordar. Esta frase debe de presentarnos a nosotros lo que sucede antes de la tormenta. Antes de la tormenta, Jesús había dicho: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Sabes? Que esa frase es una promesa implícita. Sí, Jesús lo dijo: pasemos al otro lado. En esa frase, lo que tú y yo estamos leyendo es algo que Jesús garantiza. Jesús garantiza, dígale que está al lado suyo, Jesús garantiza que sucederá. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. En la manera en que Él lo presenta, en la manera en que Él lo dice, la forma en cómo Él se expresa, está garantizando que va a ser un hecho, que ellos llegarán al otro lado. Pero los discípulos olvidaron esas palabras en medio del miedo. Cuando nuestra memoria espiritual falla, nuestra fe también. ¿Qué sucede cuando nos falla la memoria espiritual? Falla nuestra fe. ¿Qué sucede cuando nos falla la memoria espiritual? Falla nuestra fe. Olvidamos las promesas de provisión. Olvidamos las promesas de protección. Olvidamos la promesa de su presencia. Y olvidamos la promesa de paz. Escuche bien cuántas promesas nosotros olvidamos. Escuche bien cuántas promesas nosotros olvidamos cuando nos falla nuestra memoria espiritual. Olvidamos la promesa de su provisión. Él nos ha prometido que no nos va a faltar nada. ¿Cuál es la promesa? Que no nos va a faltar nada de lo necesario para vivir. Él nos ha prometido que Él se va a encargar de suplir, de proveer para nuestras necesidades básicas. Jesús lo dijo: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿cuánto? Y entendemos. Y todo lo demás va a ser añadido. Cuando olvidamos la promesa de Dios, se nos olvida su protección. ¿Y cómo se nos ha olvidado la protección de Dios en estos días? Encendemos la televisión o estamos flipping en nuestro celular, en las redes sociales, y sale una noticia de la situación como está en este país y en el mundo. ¿Y qué sucede? Nos da miedo. Nos da miedo. Se nos olvida la protección de Dios cuando decidimos ponerle a Él primero. Cuando nuestra memoria espiritual falla, se nos olvida su presencia, se nos olvida que Él está con nosotros. Lo vemos distante. Cuando nos falla la memoria espiritual, pensamos que Dios está allá en los cielos, sentado en su trono. Y sí, Él está en el cielo, sentado en su trono, pero Él está presente aquí en la tierra. Él está
en ti. Los oigo. Él no está distante, pero se nos olvida su presencia. Y como nuestra memoria espiritual nos falla, perdemos la paz. ¿Qué perdemos? La paz. Al olvidar lo que Dios ha dicho, permitimos que el temor gobierne nuestro corazón. ¿Se te olvidó que Dios te dijo que Él va a estar contigo todos los días? El miedo se apodera de ti. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, comenzamos a pensar locuritas. ¿Qué pensamos? Locuritas. Pensamos cosas que no tienen sentido. Y pensar, hacer cosas que no tienen sentido puede llevarnos, si no recanalizamos nuestros pensamientos hacia las promesas de Dios, puede llevarnos a hacer cosas sin sentido, a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero recordar las promesas de Dios en la tormenta nos da seguridad. Recordar las promesas de Dios en la tormenta nos da seguridad. ¿Qué nos da seguridad? Recordar las promesas de Dios. ¿Qué nos da seguridad? Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Dígale al que está al lado suyo, lo que Dios promete, lo que Dios promete, Él lo cumple. Pero aun cuando nuestra fe falla y olvidamos sus promesas, Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo es Dios? Y espera que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que confiemos en que Él hará lo que ha prometido hacer. Dios quiere que confiemos en que Él hará lo que ha prometido hacer. Esa es nuestra tercera lección. Sacada del texto, ponga su mirada en Marcos 4:41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús no solo calmó la tormenta, confrontó la incredulidad de sus discípulos. No lo hizo para condenarlos, sino para fortalecer la fe de ellos. ¿Para qué confrontó a sus discípulos? Para fortalecer la fe de ellos. Jesús desea, escuche bien, Jesús desea que sus hijos aprendan a confiar plenamente en su poder y en su palabra. Jesús desea que sus hijos aprendan a confiar plenamente en su poder y en su palabra. La fe no es ausencia de problemas. Y esto es algo que tenemos que grabarnos bien en nuestra mente. Ser un hombre, ser una mujer de fe no quiere decir que estás exento de problemas. No quiere decir que eres libre de problemas. La fe no es ausencia de problemas, sino la confianza en un Dios que es más grande que cualquier problema. ¿Los oigo? Dios es más grande que cualquier circunstancia difícil por la cual nosotros estemos atravesando. Aún aquellas circunstancias que lamentablemente muchas veces nosotros mismos hemos creado. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando nuestra fe flaquea. Ahora aprendamos una lección y hagamos una aplicación para nuestra vida diaria. Nuestra lección es que cuando la fe nos falla, debemos recordar quién es Jesús. Cuando la fe nos falla, debemos recordar quién es Jesús. ¿Quién es este?, se preguntaron los discípulos. Cuando nosotros estamos pasando dificultad
y la fe nos está fallando, debemos recordar quién es Jesús. Debemos recordar lo que Él ha prometido y lo que Él ha hecho antes. En nuestros momentos de temor, no huyamos de Dios. En nuestros momentos de temor, no huyamos de Dios. Corramos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Correr a Él. Leamos su palabra, oremos, renovemos nuestra confianza en Cristo. La tormenta, dígale que está al lado suyo, la tormenta no puede apagar la voz del Salvador. Resumamos nuestra enseñanza de hoy, resumamos estas verdades que hemos aprendido hoy de la siguiente manera. La fe puede fallar. La fe puede fallar. Pero Jesús permanece fiel. ¿Quién permanece fiel? Jesús. El temor crece. El temor crece cuando olvidamos las promesas de Dios. Pero nuestra confianza debe estar en que Dios hará lo que ha prometido hacer. Nuestra confianza debe de estar en que Dios hará lo que ha prometido hacer. ¿Qué debemos de confiar? Que Dios va a hacer lo que ha prometido hacer. Ahora quiero desafiarle a cada uno de ustedes personalmente como creyentes en Jesucristo. Si has estado luchando con el temor, si has estado luchando con la duda, si has estado luchando con la incredulidad, hoy es el día para renovar tu confianza en el Señor. No camines solo en medio de la tormenta. Afirma tu corazón en las promesas de Dios y decide obedecerle a pesar del temor, de la duda o de la incredulidad. ¿Te comprometes a confiar en Dios incluso cuando la fe se tambalea? Pero quizá usted aún, amigo, no ha confiado en Jesús como su Salvador. Este es el momento para hacerlo. La mayor tormenta que enfrenta el ser humano es la condición por su pecado. La mayor tormenta que enfrenta el ser humano es la separación eterna de Dios a causa del pecado. Pero Cristo vino para darte vida. Cristo vino para darte perdón. Cristo vino para darte salvación. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para reconciliarte con Dios. Hoy te llama a arrepentirte. Hoy te llama a que confíes solamente en Él para tu salvación. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No pelees más. Ven a Jesús. Reconoce tu pecado. Confía en Él. Cree en que su sacrificio en la cruz es suficiente y recibe el regalo de la vida eterna. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Le invito a que usted cierre sus ojos y a que oremos juntos en este momento.